permitirnos llegar a sus hogares con el programa institucional Hablemos de Política con Políticos. En el día de hoy tenemos en los estudios de Alfa Estéreo la grata presencia del abogado y candidato al Senado por la Alianza Verde, el doctor Diego Muñoz Marroquín, con quien vamos a compartir su experiencia en este tránsito de lo privado a lo público y de lo público a lo electoral, con miras a llegar al Senado de la República acompañando la candidatura presidencial del doctor Sergio Fajardo. Doctor Diego, gracias por aceptar la invitación y bienvenido al programa institucional de Alfa Estéreo, Hablemos de Política con Políticos. Muchas gracias, doctor Jaime, queridos oyentes de Hablando de Política con Políticos. Para mí siempre es un honor y un gusto estar aquí con una persona de la trayectoria suya en los medios, y obviamente muchas gracias por eso. Solo nos faltó complementar que soy el número 21 en el tarjetón del Senado de la lista Alianza Verde. Comencemos, doctor Diego, por explicarle a los vilenses que hacía rato no lo veían en el proceso político. ¿Cómo es que Diego Muñoz vuelve a la actividad política después de haber aspirado al Consejo de Neiva y se mete de lleno en unas campañas, primero al Senado, luego a la alcaldía y ahora en cabeza propia toma la decisión de aspirar al Senado de la República por el Partido Verde? Bueno, no es esa la historia. Mi único historial y mi única credencial es haber sido edil de este municipio en la Comuna 3, Entre Ríos, en Santa Librada, con la votación más alta en esa época, en 1997. ¿Sí? Eso fue lo que hice, ser edil en ese momento. Porque acompañaba, siempre era por acompañar a los amigos, eso siempre ha sido mi historia en la política. Entonces en esa época acompañaba a un amigo que había estudiado conmigo y que tuve el gusto de presentarle al doctor Carlos Julio González, que había vivido donde yo vivía, en la Asociación Universitaria Colombiana, y este amigo mío estudiaba en Vega Larga y el muchacho se venía todos los días desde las 4 de la mañana a llegar al colegio a las 6 de la mañana, y por casualidad me lo encontré yo en Bogotá, lo llevé a vivir en la Asociación Universitaria Colombiana, y resultó que él quería ser político, y que termine primero la carrera, hombre, y después sí, no, que es que ya, porque las elecciones son ahora y entonces pierdo la oportunidad, y él se vino a lanzar al Consejo. Yo le conseguí el aval con Carlos Julio, porque Carlos Julio aspiraba saltaba del Consejo a la Asamblea, y en ese momento el doctor Orlando Beltrán, que era el jefe de Carlos Julio, entonces yo fui, lo presenté, y no, mire, este muchacho vendía cilantro en Vega Larga, y ahorita es esto, yo lo conozco, y tal. Eso enseguida dijo Carlos Julio, no, este es el muchacho de la lista roja del Consejo, y le dieron el aval, y me dijo, oiga Diego, pero usted, pues, no, es que es, pero láncese a edil, me dijo Carlos Julio, y pues fui edil con la mayor votación, y eso, la historia de mi amigo, después se la tengo que contar porque es muy curiosa y muy chistosa. Después de eso, ¿qué pasa? Yo era amigo de Rodrigo Lara Sánchez desde hace 35 años. Nosotros jugábamos basquetbol desde los 12 años, tal vez entre los 12 y 15 años estuvimos jugando basquetbol en la selección Huila todo el tiempo. Yo era el armador y alero derecho, y Rodrigo era el alero izquierdo, él es zurdo, solo de la mano, ¿no? Entonces efectivamente, pues éramos amigos de toda la vida. Por casualidades del destino también llega a mi oficina el doctor Sergio Fajardo para que le registre las marcas. Entonces yo le registro la marca, la manito de Compromiso Ciudadano por Colombia, y la marca Fajardo al doctor Sergio Fajardo, y iniciamos una relación de amistad y de cercanía con él. Y por casualidades de la vida, porque en esta vida todo lo va marcando mi Dios, un día iba entrando yo al edificio donde compré mi primer apartamento, y yo iba entrando y venía saliendo ministro, bocadillo, como le decíamos en la época del colegio. ¡Ole, muñeca! Y entonces efectivamente nos encontrábamos, resulta que él vivía en el apartamento 102 o 103 y yo vivía en el 101, y ahí empezamos a hablar de política sin ser políticos, y mire dónde vamos. ¿Y se mete entonces usted con el doctor Sergio? No, entonces efectivamente pues ahí viene el doctor Sergio Fajardo
que pues después le contaré cómo fue esa relación y demás, o por qué llegamos con Sergio y con el doctor Rodrigo Lara Sánchez ahí. Y el doctor Rodrigo Lara Sánchez nos dice, no, es que esto es muy fácil, Diego, esto para hacer política lo único que necesita son unos zapatos cómodos. Por eso me está viendo andar usted y toda la ciudadanía neimana con unos zapatos cómodos, que no son Crocs como la gente cree, son Evacol, marca e industria nacional. El que utiliza Crocs es el doctor Uribe. Nosotros usamos Evacol, marca nacional. Y arrancó ese proceso caminando y entregándole un volante a la gente y a los amigos, mirándolo a la cara y diciéndoles que efectivamente tenemos las manos limpias, que no le hemos robado nada a nadie y que podemos representarlos dignamente. Y eso hicimos con Rodrigo Lara en eso, porque Rodrigo fue de la selección Colombia de Sergio Fajardo, ¿sí? Que también ahí es chistoso todos esos problemas, el problema de Fajardo y de por qué pierde esa lista y por qué se cae a sí mismo la presidencia, es todo por un problema de marca, que resulta que era la manito de Fajardo, la selección Colombia, que era el nombre que le pusieron a la lista al Senado, los de la Cámara, que yo estuve ahí, que también es otra historia que después tengo que contarlo, la ASI, ¿qué más era? El Fajardo, como 5 marcas. Entonces la gente decía, bueno, pero ¿dónde está la manito? Y resulta que la manito nunca aparecía por ningún lado para la Cámara. Sí, la manito solamente aparecía en el Senado, la Cámara nuestra aparecía en la ASI. No, eso fue una locura y la gente buscaba el Fajardo y entonces Fajardo tampoco aparecía y por eso se quema esa lista, pero ahí el doctor Rodrigo Lara Sánchez saca 6.000 votos. Es cuando él aspira al Senado. Al Senado, claro. 6.000 votos, y pues ya la gente y la ciudadanía lo conoció, y arrancamos y seguimos, y pues después viene, ¿no? Entonces este es el futuro alcalde y viene la primera elección, sabe lo que pasó, perdimos por las encuestas, porque las encuestas siempre las inventan y se las manejan y dicen, en la mayoría de los casos, yo sé que usted hace unas muy buenas, mi doctor Jaime Ramírez, y de las pocas confiables, pregúntele al doctor Lara, de las pocas confiables que hay son de las que usted hace, pero a él en esa elección nunca lo mostraron arriba del 9%, la máxima que le era el 9%, y nosotros con nuestro mecanismo de call center, ¿sí? Que era con 2 teléfonos desde la mini sede de 15 metros llamando a averiguar, oiga, ¿usted por quién va a votar? Y siempre nos daba 25, 30% de la gente, oiga, ¿usted por quién? Pues en esa época había directorio telefónico, ¿no? Entonces uno llamaba, sí, y había teléfonos fijos, entonces ya hoy día es más complicado porque eran celulares, no hay más, bueno, entonces, y mire que al final efectivamente él terminó con un 30% de la votación, donde a él lo muestren con ese 30% que realmente tenía, había ganado en esa primera vez. Pero yo creo que los momentos de Dios son perfectos y que esa no era su oportunidad vino en la segunda etapa, donde ya llego yo a gerenciar la campaña y acompañarlo desde ese momento, ya también en un proceso de vida para mí de buscar nuevas cosas, porque yo trabajo desde los 16 años, mi doctor Jaime Ramírez, y he trabajado toda mi vida haciendo empresas y haciendo cosas. Es más, por ahí puse una publicación que he trabajado y mostrando mi Evacol, y eso llevo 30 años haciendo, y todavía no soy capaz de comprarme unos Ferragamo, porque efectivamente, no porque no pueda, sino que me parece que es pecado, ¿no? Gastarse 450, $500 en unos zapatos. Pero entonces, sin salirnos del tema, vamos a lo otro. Yo ya estaba buscando qué hacer con mi vida, porque quería salir de mi oficina. Yo estudié Derecho porque quería estar en la política, porque quería transformar esta sociedad, porque quería servirle a mi comunidad, y resulta que pues empecé a sentir esas cosas y tal. Yo llevaba, cuando me vine por donde el doctor Rodrigo Lara Sánchez, llevaba tal vez un año o más
por fuera de la oficina dedicado a ser el chofer de mis hijas, a ir al club, a jugar golf, bueno, a andar en otras cosas y eso. Y llegué a la campaña y me meto yo en esto, mi doctor Jaime Ramírez, que me tiene con la cara que usted me ve aquí, de cansancio y de todo lo que pasa en el mundo político. Porque pues ya una cosa era ser el amigo, otra cosa era ser el, bueno, y en la del Senado yo fui también el gerente de la campaña, y en la segunda, en la primera no, pero en la segunda sí, y ser gerente de una campaña es una cosa complicada, y sobre todo una campaña como la que hicimos nosotros. Entonces fueron prácticamente 8 meses de trabajo en las que me tocó que volver a trabajar como cuando comencé mi oficina, que era desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche o 2 de la mañana o la hora que nos dieran, y así fue, y ganamos, pero entonces ¿qué pasó? Pues me volví a sentir vivo, ¿sí? Me volví a sentir útil, me volví a sentir, sí, yo esto es lo que quiero hacer en adelante, y demás, a pesar de todo las cosas, ¿no? Y a pesar de que empiezan a contarse los amigos, pero usted se volvió loco, hermano, usted se va a meter en eso, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Y demás, usted no se le ocurre, ¿no? A usted, ¿qué necesidad tiene usted de meterse en el tema? ¿No? Es efectivamente la decisión de vida que he tomado y que tengo en adelante. En adelante, mi segundo proyecto de vida es transformar la política de este país a través de la transformación del ser. Y eso es lo que quiero hacer en adelante, mi doctor Jaime Ramírez. Pero en ese proceso de acercarse a la candidatura, a la fórmula política del doctor Fajardo, ¿cómo fue? Está bien, voy a contar la historia. Como le digo, contarla porque la gente tiene que saber por qué Diego Muñoz Marroquín es una de las personas más cercanas al doctor Sergio Fajardo, que es en este momento, en las encuestas, una de las personas más opcionadas para ser presidente de Colombia. Pues porque efectivamente era su abogado, o fui su abogado para hacer los registros de las marcas, del Fajardo, de la Manito, del Compromiso Ciudadano, de todos esos símbolos y demás, y empezó una relación cercana porque el doctor Sergio Fajardo es muy agradecido, entonces me llamaba y él pensaba que yo era un viejito, y además, no, doctor Muñoz, muchas gracias, porque yo pues obviamente no le cobré, hice eso como